Una ocasión yo leí en una revista que hace mucho tiempo, no sé si todavía, pues me imagino que sí, claro, daba una especie de totumo en el Quindío y que de hecho ahí sale el nombre de lo que somos cuyabros. Pues lo que yo tenía entendido era que era como una fruta y que en algún momento alguien de afuera nos puso ese apodo y es como una calabaza, creo. Totumo. Un totumo. Segurísimo. Pues sí, yo creo, totumo. Cuyabro es uno de los tantos apodos que existe en Colombia para identificar a los habitantes de un municipio específicamente, y en este caso los de Armenia, la capital quindiana. Aunque su origen se remonta a años atrás, no todos los armenitas tienen conocimiento de este y por qué fueron denominados así. Primero que todo yo le voy a pasar esto y le voy a preguntar, ¿qué es esto? El cuyabro. El abuelito mío utilizaba estas, pero unas que son grandísimas y más gruesas, más resistentes. Les hacían un hueco aquí y le labraban un taponcito y en ella cargaban agua. Bueno, la cuyabra es una planta rastrera, curcubitácea, que en un tiempo, cuando la región era una selva, pues había muchísima de esta especie en la región. Bueno, el apodo de cuyabros surge más o menos terminando el siglo XIX, cuando hay una discusión, una fuerte discusión entre la gente de Calarcá y la gente de Armenia. Había en la región un problema gravísimo en el proceso de colonización con la ocupación de las tierras. Después de que los colonos habían ocupado las tierras, llegó una compañía de Manizales que se llamaba la compañía Burila. Esa compañía le mandó a decir a todos los colonos que las tierras no eran de ellos, que las tierras que habían ocupado eran tierras que pertenecían desde mucho antes a esa compañía Burila. Entonces empezó un conflicto de parte de los colonos con esa empresa, un conflicto donde actuaron pues tinterillos, abogados, políticos, etcétera, tratando de que la tierra realmente quedara en manos de la Burila, una gran compañía, repito, de Manizales, y otros en que quedara en las manos que la habían conquistado con el hacha y el machete, que eran los colonizadores. Los de Armenia decidieron hacer rancho aparte en esa discusión, decidieron hacer su propio destino, fundando la población al otro lado del río de Calarcá, del río Quindío, ¿sí? Y con esto lograron que se sacara del conflicto esta parte de la región. Al ser sacado de esta parte de la región del conflicto con la Burila, la gente de Calarcá y de toda la montaña quedó sola en la lucha y los de acá se libraron de ese tormento de la Burila. En ese sentido, entonces, la gente de Calarcá denominó a la gente de Armenia como unos arrodillados, como unos rastreros. Paisa es el apodo que reciben los antioqueños y las personas nacidas en los departamentos que vivieron la colonización antioqueña como Caldas, Risaralda y el Quindío. Sin embargo, con el tiempo, esta denominación se ha quedado principalmente en Antioquia, mientras estos otros departamentos han desarrollado nuevas costumbres y factores culturales que los identifican como tal. Sí, en mi punto de vista sí somos paisas porque estuvimos muchos años juntos pues, haciendo una región. No, mira que yo no estoy de acuerdo cuando dicen que paisa. Yo siempre he pensado que paisa, o sea, he tenido el concepto que paisa es la persona como de Antioquia. No sé si sale errada. No, me parece que uno debe decirle quindiano o cuyabros, pero no paisas. Pues por el acento, porque la gente lo confunde a uno por el acento, pero de todas maneras nosotros somos cuyabros. Hay que precisar algo bien importante en lo que respecta al tema de las identidades culturales, y es que
ellas se construyeron desde un contexto multirregional. Eso quiere decir básicamente que tenemos mucho de antioqueño, pero también de otras regiones de Colombia, habida cuenta la relación histórica que hubo con estos fundadores que vinieron de diferentes regiones del país. Que si bien en un principio lo antioqueño fue determinante para las primeras construcciones de identidad, también es cierto que se han ido delineando líneas de construcción diferentes desde los aspectos influyentes de diferentes regiones del país. Todos son de Antioquia. Solamente el fundador principal, don Jesús María Ocampo, llamado Tigrero, venía del Tolima, venía de Anaime, pero él se había ido de Anaime en la guerra de 1885, fue recogido en un pueblo de Salamina por las tropas liberales que venían trabajando. Un general, Julián Trujillo, venía desde la zona de Popayán buscando gente que se vinculara en el año de 1878 y después en 1885, que se vinculara a las tropas liberales para defender el gobierno liberal federal que existía en ese momento contra los ataques de los conservadores, y Jesús María Ocampo se unió a esa tropa en 1878, ¿cierto? Y se va con ellos para el Tolima luego de triunfar en varias guerras, en varias batallas, y se queda un rato en Bogotá, vuelve a Ibagué y después se establece en Anaime. Y cuando él viene a Armenia a fundar la ciudad, era de Anaime, es decir, del Tolima, pero evidentemente había nacido en Salamina y tenían una raigambre antioqueño y paisa. El 25 de enero de 1999, un sismo sacudió el eje cafetero. La capital quindiana fue una de las ciudades más afectadas, no solo a nivel arquitectónico, sino también en el aspecto social y económico. Nuestra parte cultural cambió rotundamente con el terremoto, porque el terremoto destruyó en muchos barrios la historia de la gente. Se ha visto mucho, ¿cómo le digo yo? Mucho modernismo. Donde habían edificios viejitos, hay edificios nuevos, más modernos, más bacanos de lo que lo había antes. Después del terremoto sí se sabe que hubo mucho apoyo económico, hubo vivienda, obviamente llegó mucha gente de otras ciudades y adquirió viviendas aquí, lo cual no era para ellos, era para la misma gente del departamento. El terremoto nos pellizcó, como dicen popularmente, nos movió el piso, pero nos dejó estáticos. Lamentablemente fue solo un movimiento telúrico, no fue un movimiento mental. Los quindianos estamos peor que antes del terremoto. Y puede ser una razón muy clara: no hubo recomposición del tejido social. Además hubo corrupción generalizada. Nunca se había manejado en Colombia un presupuesto tan grande. Hace 20 años, 1 billón de pesos fue lo que se trajo para la reconstrucción, no solamente del Quindío a nivel físico, sino a nivel del tejido social. No hubo ni lo uno ni lo otro. Si ustedes ven, los barrios de la reconstrucción son bombas sociales. Fueron construidos en sitios inadecuados.
debieron haberse construido en el centro de la ciudad. Se construyeron lejos de la ciudad, donde los ciudadanos se sienten excluidos. Aunque la influencia de otras regiones del país ha marcado culturalmente a la capital quindiana, a lo largo de los años ha estado en un inevitable proceso de construcción de cultura territorial, afianzando costumbres, tradiciones y elementos propios, los cuales continuarán expuestos a una constante transformación por diferentes factores sociales. Elementos que caractericen y hagan identificar la cultura armenia son más bien como muy ajenos a lo que ha nacido desde el municipio, porque Armenia, a mi parecer, no tiene como una cultura propia. Crecimos en un municipio que lastimosamente ha sido permeado por muchas culturas ajenas. Es que yo pienso que como que la cultura de nosotras es muy parecida a la cultura de Antioquia. Me parece que es como muy parecida. Como Collabro sí tenemos una entidad propia, como lo que somos generalizar, ¿sí? Pero cuando ya vamos de pronto a algo determinado, nos queda faltando muchas cosas, como en todas partes. Pero sí se caracteriza como por más del campo, más del campesino, de aquellas fincas, de todas esas cosas. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que la movilidad, sobre todo, eso es como un factor que siempre ha saltado mucho a la luz, pues, en cuanto a lo que la gente de acá de Armenia se refiere. Hay que empezar por decir que nosotros somos tal vez la ciudad de mayor diversidad étnica de Colombia. Colombia es un país que el 70% de la población es mestiza. Un 20% o 25% de la población es negra o afrodescendiente. Y solamente un 5% aproximadamente es de raza indígena. Pero aquí a Armenia llegó gente de todas partes. Confluyeron personas de todos los lados del país. Vino gente de Cundinamarca, de Boyacá, del Tolima, del Valle, del Cauca, de Antioquia, por supuesto, su gran mayoría, y conformaron esta sociedad diversa. Por eso me atrevo a decir que esta es la sociedad más diversa de Colombia, del país, porque aquí confluyeron todos en un momento determinado de la historia del siglo XIX y parte del siglo XX. Por eso las costumbres que hay aquí son costumbres que son muy traídas por esos colonizadores de otras partes. El tiempo para construir una identidad propia en un municipio, o sea, si fuera un proceso, digamos, a conciencia, no estaría establecido. Eso depende de muchas motivaciones políticas, de muchas motivaciones sociales, de muchos intereses sociales, en los cuales también nos identificamos con lo que nos pueda convenir. Entonces, si el gobierno municipal quisiera lanzar una campaña de identidad, tendríamos que evaluar muchos factores y sería muy difícil establecer el tiempo. Claro, alguien podría decir, no, a largo plazo, 5, 10, 20 años. Puede haber un proceso o algo radical que nos ocurra y puede ser 1 año, 2 años, pero lo mismo, el cambio va a ser muy paulatino y la mezcla y todas las influencias que vamos a tener en esas identidades va a ser muy diversa. La identidad del municipio de Armenia puede cambiar en un futuro a mejor, pues mejorando la educación, la economía, dejando la discriminación. Creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, porque lamentablemente somos un poco perezosos para leer. Hay gente que no quiere, o sea, si se ven obligados porque en el colegio los siguen y le piden un libro para leer. Pero también hay veces que uno queda descrestado con niñas que vienen acá de 14, 15 años
que les enseña uno un libro y dice, ya me lo leí, que ya uno no sabe ni qué mostrarle a los niños. Pero sí creo que nos falta un poquito. La migración de población mayor a nuestro municipio obviamente está haciendo que el colectivo se apropie de una manera muy diferente el tema de ciudad. Por ejemplo, lo que representaba la Plaza de Bolívar hace 30, 40 años no es igual a lo que representa hoy y no es igual a lo que va a representar para una persona que venga a vivir desde Bogotá para que venga a vivir aquí en Armenia. Entonces, todos esos referentes de ciudad cambian. La clave para la reconstrucción, para la construcción a futuro es la cultura, indudablemente. Por supuesto, la cultura y las artes. Desde muy pequeños debemos entrar a estos niños en el fenómeno cultural y artístico que transforma voluntades y con toda seguridad nos va a hacer mejores ciudadanos, que es algo que nos negaron los caciques políticos. Yo recuerdo claramente que hace 40 años, desde hace 40 años, nos vienen negando no solamente la posibilidad de tener una buena universidad, porque aquí siempre se consideró de que ni siquiera la Universidad del Quindío era necesaria, sino que con el SENA era suficiente. Así lo dijeron los políticos de entonces. Sino que ahora se le ha negado la posibilidad de tener acceso a la cultura y a las artes. No tenemos un teatro municipal, no tenemos una sala de exposición artística, mientras nuestros vecinos se precian de tener muchos escenarios culturales. Entonces yo diría que nuestro futuro es la construcción de una ciudadanía con base en las artes y la cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.